¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, pues con un proyecto muy interesante que se llama este programa Hablemos de Derechos Humanos, donde estamos platicando con grandes líderes, con grandes expertos en todas las áreas, que nos dan su experiencia y testimonio sobre las diferentes temáticas de los derechos humanos. Y hoy me da muchísimo gusto que podamos estar platicando con Lorenzo Lazo Margain, un hombre brillante, un hombre que tiene una gran trayectoria y que, bueno, ha sido un acérrimo defensor de los derechos humanos. Él, como economista, ha tenido una gran participación en este instituto. Y bueno, pues qué mejor, Lorenzo, que estés con nosotros en esta ocasión. Me da muchísimo gusto, bienvenido. Y bueno, la primera pregunta, Lorenzo, ¿quién es Lorenzo Lazo Margain? Para que la gente que va a ver este documento sepa quién eres. Si nos puedes dar una breve introducción y bienvenido nuevamente. Pues primero que nada, Sergio, muchas gracias por invitarme. El trabajo que haces tú en la dirección y el liderazgo del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, esto ha sido un trabajo que yo he visto pensar, nacer, crecer y desarrollar de tu parte con un impulso y un entusiasmo ejemplar. Pues me enorgullece ser parte de este claustro académico, de este grupo de pensadores y de tomadores de decisiones, de impulsores de criterios sociales, porque finalmente lo que necesitamos es fortalecer esta cultura social de la responsabilidad y la toma de conciencia de los derechos humanos. ¿Quién es Lorenzo Lazo? Caray, no me gusta hablar de mí en lo personal, pero lo único que te puedo decir es que pues he tenido una trayectoria en el sector público, tanto en la parte financiera como en la parte de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como alguna faceta importante en la actividad docente que durante 2 décadas he venido desarrollando en el ITAM y que pues adicionalmente esto me ha dado como hoy foros y plataformas de expresión de mi opinión en donde tanto en los medios electrónicos como en los medios digitales he tenido la gran responsabilidad, porque es una responsabilidad de dirigirse al público transmitiendo lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno desea que sea nuestra sociedad, nuestro país y quizá también nuestra civilización. En esa dimensión, pues me considero un orgulloso ciudadano mexicano, que es el título más grande que puede tener cualquier persona en este país, porque es el título que nos da la Constitución, el título de ciudadano. Cualquier otro título puede ser un título selectivo, segmentado, algunos hasta lo podrían pensar en términos discriminatorios por la situación de profesión o nivel académico, pero el título fundamental de una sociedad es el título que le da los derechos de ejercer la ciudadanía con mayúscula, es decir, ser la persona que participa en las decisiones democráticas, en los actos públicos, en la recepción de los derechos que da la Constitución y, muy importante, en la toma de conciencia de la defensa de esos derechos. Sí, por supuesto, y hemos seguido tu gran trayectoria. Eres un hombre brillante, un hombre inteligente, un hombre de ideas. Te hemos visto participar en muchos foros y efectivamente creo que coincidimos que el orgullo de ser ciudadanos, la gente no entiende que el gobierno está sustentado principalmente en la decisión de los ciudadanos, de los y las ciudadanos, y que pues es un derecho democrático que tenemos para ejercer nuestra soberanía. Y por supuesto, me encantaría sobre todo porque esta entrevista, Lorenzo, va más en el sentido de querer hacer cosas, de ejercer propuestas en acción que permitan verdaderamente la defensa de los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer realmente para esta defensa? Sabemos la problemática, sabemos la gran dificultad que está pasando en nuestro país y muchos países hermanos con el tema principalmente de la democracia. Y te quisiera preguntar, ¿qué pasa con el derecho humano a la gobernabilidad democrática?
¿cómo podríamos nosotros entenderlo primeramente y después abocarnos a su defensa? ¿Qué necesitamos como sociedad, como académicos, como investigadores, todos los que integramos el sector privado, el sector social, los ciudadanos y ciudadanas de este país? ¿Qué necesitamos y qué es este derecho humano? Si nos podrías contar un poco, por favor. Claro que sí, Sergio, con todo gusto. Me gustaría nada más de recapitular en este criterio de qué es lo que podemos hacer. Pues mira, primero que nada tenemos que reconocer aquella frase que la voy a replantear, donde la pluma es más poderosa que la espada. Hoy, la idea transmitida es más poderosa que la pluma y la espada. Y por esto, en esta sociedad audiovisual, en esta sociedad digital, en esta sociedad de comunicación, como hoy tenemos a través de las redes sociales, pues la transmisión de ideas, yo creo que es el punto de partida de lo que se requiere en esta época, en este siglo XXI, de toma de conciencia. Esta sociedad de la satisfacción instantánea, del millón de imágenes transmitidas o pasadas digitalmente en el celular, a veces no nos dejan entrar a profundidad a los temas. Y hoy, qué bueno que me das esta oportunidad para determinar estos dos criterios. La gobernabilidad democrática. Suenan como palabras a veces hasta complicadas de entender. Gobernabilidad en el sentido de que hay una autoridad en una estructura de país que debe de tomar la responsabilidad de la toma de decisiones, y esa responsabilidad de toma de decisiones debe de ser entonces democrática. ¿Cómo podríamos explicar esto de manera antagónica? Pues sería una especie de anarquía dictatorial, que no hubiera gobernabilidad y que no tomaran la opinión de nadie y alguien tomara las decisiones de manera caprichosa, emocionalmente vanidosa a su favor. Esta sería un poco aquella definición magnífica de Octavio Paz hablando del ogro filantrópico, es decir, un Estado que tiene esta actitud de sancionador total, pero que también se hace el gran regalador, el gran donador de caridad a la sociedad. Ninguna de las dos son válidas. Es decir, la gobernabilidad parte del criterio desde la Revolución Francesa y quizá desde los pensadores de la antigua Grecia, de que la autoridad debe de ser un acto de responsabilidad, un acto de autolimitación del ejercicio extremo del poder, con la idea de que siendo democrática tenga estos mecanismos formales, legales, transparentes, legítimos de renovación del sistema de gobernabilidad, es decir, el cambio de gobernantes periódicamente y no la permanencia de los gobernantes, ya sea por actos violentos, por golpes de Estado, por presencias dictatoriales, que, como vemos, voy a tomar dos países como ejemplo, Corea del Sur y en el caso de el mismo problema en Corea del Norte, perdón, Corea del Norte y en el caso de Siria, pues vemos que hay dictaduras heredadas y estas dictaduras heredadas tienen de rehén a los ciudadanos de su país, con más prohibiciones que derechos, con más amenazas que libertades, con más sanciones que reconocimientos. Y esto, pues quizá es el punto de partida. Tener gobernabilidad, es decir, tener un sistema de autoridad que reconozca y defienda las libertades de los ciudadanos y que este sistema tenga un mecanismo institucional de renovación de quien ejerce el poder, gobernabilidad y un sistema democrático de renovación de cambios generacionales, porque pues es importante entender que cuando tú estás teniendo elecciones, pues estás eligiendo a alguien que sustituya al anterior. Y salvo los casos tan complicados que hemos visto en Estados Unidos, donde la gerontocracia no quiere dejar el poder. O sea, entre Biden y Trump tenemos hombres de 70 años, 80 años, aferrados, ellos y sus partidos, a una visión que quizá ya no es la que las nuevas generaciones desean, estiman, aspiran
y están comprometidas a defender. Entonces, eso sería en mi primera reflexión desde los antigua Grecia, desde la importante transición que hace la Revolución Francesa de derrocar a las autocracias aristocráticas heredables de poder y establecer un sistema dicho por los ciudadanos franceses ciudadano, ¿no? Y ahí es donde viene este gran vocablo que nos define como personas, no solamente que habitamos en la ciudad, sino que tenemos este concepto también muy interesante de urbanidad, es decir, de apreciación de la convivencia de manera pacífica y cordial en el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Muy interesante, sobre todo la problemática creo que es muy clara, lo que estamos viviendo en muchos países, principalmente en Latinoamérica. Ahorita comentas efectivamente el caso de Estados Unidos. Eh, Mucha gente piensa que el actuar político corresponde solamente a la función del gobernante. Y si nos vamos, como tú bien lo comentabas, desde la polis griega, ¿no? La ciudad donde todos somos integrantes de la ciudad, todos estamos en lo político finalmente, ¿no? Los ciudadanos somos parte de lo político. ¿Qué necesitaríamos, Lorenzo? A lo mejor prever en el caso de nuestro país, en el caso de otros países hermanos, que la sociedad se involucre más en los procesos democráticos, que exista una conciencia de realmente de quien ejerza el poder sea la persona más adecuada, no a través de una partidocracia, como decía Denise Dresser, en el sentido de que tenemos una gran apatía a las trincheras políticas y esperamos que nos gobierne el menos malo, cuando podríamos tener a los mejores, a las mejores personas, pero será el desinterés de la sociedad, será la falta de información, será el coto de poder de tantos años que existen en México y en otros países. Eh, ¿Por dónde podemos dar el segundo paso para realmente tener este gobierno que nos merecemos todos y todas? Mira, yo a veces utilizo en clase un ejemplo muy burdo acerca de qué significa la buena gobernabilidad. Y digo, la buena gobernabilidad es como el aire acondicionado. Cuando está en el nivel medio exacto, nadie se queja. Cuando está muy frío o cuando está muy caliente, hay personas que no resisten uno u otro de esos extremos. Esta es la necesidad que tenemos hoy de que todo ciudadano que tenga una forma honesta de vivir, y decía yo, tenemos que entender la importancia de que en esta sociedad de la rapidez, en esta sociedad en donde a veces estamos inmersos en la coyuntura, en la noticia del momento, no estamos viendo el cauce de la tendencia que tienen los sistemas de gobierno, los sistemas de decisión pública, y estamos literalmente siendo reactivos a la noticia, no siendo propositivos al destino. Y esta es la parte importante de entender que una cultura de civilidad incluye la toma de conciencia y la defensa de los derechos humanos. Una cultura de civilidad, quiero decir, una cultura de convivencia, de conocimiento de los derechos, de respeto a las diferencias, de tolerancia a los distintos espectros que tienen las ideologías, pero sobre todo el hecho de que sepamos que a fin de cuentas todos deseamos vivir en paz, tener un proceso de vida que nos dé una viabilidad económica de sobrevivencia digna, tener la capacidad de transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar sin que haya sanciones, persecuciones, coacciones o discriminación, y que tengamos la capacidad de desarrollar nuestros talentos para poder llegar cada uno a la forma más satisfactoria de ejercer este periodo de tiempo tan maravilloso, tan poco entendido, que se llama vida. Entonces, ¿qué defienden los derechos humanos? Que el individuo desarrolle ese tiempo de vida con respeto, yo diría,
a tres características: a su persona, es decir, la integridad física, el respeto a sus ideas, el hecho de que no sea sujeto de amenazas, tortura, violencia criminal en su entorno. Segundo, que tenga un sistema de derechos que le den las bases de convivencia, es decir, derecho a la libertad de expresión, derecho a su integridad física, derecho a su forma de vida, y estos derechos estén establecidos en un sistema de alto respeto que se llame Constitución, y que ese sistema de alto respeto que se llame Constitución tenga las tres vías fundamentales autónomas, soberanas e independientes. Un poder de carácter legislativo en donde los representantes representen al ciudadano y no a los caprichos del gobernante, en donde esas representantes tomen las aspiraciones de los ciudadanos para convertirlas en leyes, un poder ejecutivo orientado a cumplir esas leyes a la letra, no de manera interpretativa, y un poder judicial que cuando el ciudadano, los legisladores o los administradores públicos violen la norma, sea suficientemente soberano para determinar el más alto nivel de justicia, y que esa justicia esté pensada en defender al ciudadano y no defender al poder. Entonces el ciudadano debe de poder vivir en cualquier país, saliendo a la calle y regresando a su casa con estas tres características: que su persona no sufra en carne propia daño, amenaza, incomodidad; que sus derechos estén defendidos por un aparato gubernamental que se dedica a darle lo mejor de los impuestos que paga; y tercero, que sus posesiones hayan estado defendidas, cuidadas, y que pueda tener un mecanismo individual de acumulación de su trabajo a través de la formación de un patrimonio, y que ese patrimonio le permita elevar su nivel de vida y transmitirlo a las nuevas generaciones. Todo país desarrollado se ha creado a través de un mecanismo de gobierno que permite la construcción de una sociedad de nivel medio que a lo largo de generaciones ha podido acumular un patrimonio, y esa estructura de clase media permite que con conocimientos, con trabajo profesional, con una dedicación laboral y una responsabilidad personal hacia su gobierno y hacia su familia y hacia su sociedad, puedan desempeñar libremente sus actividades, y que esto esté defendido. Sociedad que no es capaz de construir un patrimonio transmitible a generaciones es una sociedad o retrasada, entrampada en un círculo negativo, en un círculo vicioso de pobreza, o sometida por una actividad de carácter dictatorial, autocrática o represora, que no permite que una persona en su libre decisión pueda trabajar, generar sus ingresos, y si de esos ingresos libremente decide no gastar una parte y acumularlo a lo largo de su vida, ese es un derecho económico fundamental: el tener derecho a un trabajo remunerado, el tener derecho a que ese trabajo remunerado lo pueda él desarrollar, él o ella, en su forma más amplia, a través de un servicio, a través de una profesión, a través de una actividad empresarial. Y si es su derecho, una vez cumplidas sus responsabilidades fiscales, acumular una parte, que tenga las estructuras, los mecanismos, los sistemas financieros para poder acumular. Y entonces nos preguntamos, mi querido Sergio, ¿qué pasa con quienes no tienen esa capacidad? Entonces el Estado tiene la obligación de abrir los espacios de responsabilidad pública para que quienes no tengan las oportunidades tengan la oportunidad de acceder al conocimiento,
de que ese conocimiento le dé una profesión, un oficio, una forma, repito, honesta de vivir y que tenga los mecanismos financieros, de apoyo social, de base mínima de subsistencia que les pueda dar un punto de partida para poder ingresar a un mecanismo escalador de su nivel de vida. Y digo escalador de su nivel de vida porque el hecho de permanecer a través de un sistema de dádivas caritativas del gobierno en una sobredependencia de ingresos gubernamentales, pues puede en un momento dado ser utilizado como un instrumento de coacción política o de imposición a sus decisiones democráticas. Una cosa es que una persona no tenga las capacidades iniciales para poder ingresar a un mercado de trabajo y otra cosa es que permanezca continuamente sometido a una posible sanción de que si no se comporta de una manera hacia un gobierno establecido, pues esas dádivas o esas prestaciones puedan o no ser eh, limitadas o sancionadas. Sí, sí, Perdón. lo que comentas Entonces, es muy interesante y perdón, nada más para profundizar un poquito en tu idea. Eh, el Estado tiene la obligación, nos queda perfectamente claro, pero sabemos que en nuestro país, en muchos países, no existe esta voluntad política de quienes nos gobiernan. Dentro de tu reflexión, quisiéramos saber, bajo tu óptica, el ciudadano común y corriente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos, desde las trincheras de la sociedad civil, alcanzar estos ideales? ¿Sería con mayor participación? ¿Sería con educación? ¿Sería con alguna forma pacífica? Me queda claro que las armas nunca han sido la solución, ¿no? Que ha sido la historia de los derechos humanos, desgraciadamente, desde hace muchos años. Pero dentro de tu óptica, y perdón que te haya interrumpido, para un poquito en esta secuencia, ¿qué hacer? ¿Qué el ciudadano, las organizaciones, ante esta falta de voluntad política, cómo podemos hacer que realmente se defiendan estos derechos democráticos? mira, Sergio, yo creo que es una reflexión importantísima. Yo a veces hago esta aclaración. Cuando un extranjero viene a México, tiene que aprender y tiene que responder aquí. No pasamos por ese examen. Los que nacemos aquí no tenemos la obligación de demostrar ante nadie el hecho de haber recibido este don, esta gran cualidad de ser ciudadanos mexicanos, que tiene con todos sus problemas este país, no deja de ser uno de los grandes países de oportunidad y uno de los grandes países de identidad. Y esto es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hemos eh, pasado al vagón de atrás del conocimiento los valores cívicos, hemos privilegiado la información de corto plazo y hemos dejado atrás el hecho de construir una visión nacional que responda a los ideales de qué país queremos tener. Y entonces le hemos endosado nuestra tarjeta de elector a un partido político de nuestra elección para que ellos decidan qué tipo de futuro quiere tener este país. Yo creo que hay que rescatar de regreso el derecho del ciudadano a no endosar en un cheque en blanco los destinos de una nación. Y esto no va solo para México. Lo estamos viendo con una situación preocupante en los Estados Unidos, lo vemos en Francia, donde una derecha discriminatoria y xenófoba aparece, o lo vemos en países latinoamericanos que por última vez ejercieron libremente su derecho democrático para instaurar una dictadura populista que les ha quitado más de lo que les ha dado. Y es muy interesante porque vemos que son gobernantes, en este caso latinoamericanos, populistas, de una izquierda que ni siquiera cumple, Sergio,
con los principios fundamentales ideológicos de lo que en su momento fue la izquierda idealista que muchos en su momento abrazaron, sino que se toma el pretexto de la izquierda para imponer una autocracia represora que tiene lamentablemente más defectos que cualidades y que ha dañado al nivel de vida de su población. ¿Qué es lo que corresponde? Pues necesitamos saber qué queremos de este país, a dónde queremos estar en el año 2030, 2050, 2070, y dónde queremos que nuestra población, con las nuevas tecnologías, con los nuevos sistemas, podamos ser un país que siga siendo motivo de orgullo para los otros y que siga siendo, como se logró en los últimos 30 años, un país que está en las 20 economías más grandes del mundo. Es decir, gracias, y esto será debatible para algunos dogmáticos de ciertas ideologías, pero gracias a la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio de 1994, hace 30 años, México es parte del G20, las 20 naciones más grandes del mundo. De un concierto de 190 y tantos países y territorios, México es un país que no tiene conflictos fronterizos, es un país que mantiene una apertura comercial importante y es un país donde nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma sigue siendo uno de los más importantes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Respondo, necesitamos construir una nueva forma de transmitirle a las generaciones actuales y futuras la toma de conciencia de la importancia de los derechos humanos como punto de partida de sus derechos de conocimiento, de sus derechos de educación, de sus derechos económicos, de sus derechos sociales, de sus derechos jurídicos y de sus derechos como organizaciones personales de carácter productivo, empresariales, sindicales y, por supuesto, la más importante, organizaciones políticas, que puedan tener esta libertad de presentar las distintas facetas que puede tener un proyecto político sin antagonismos violentos, con respeto ante todo a la dignidad de la persona. Y concluyo, estamos viviendo, Sergio, una situación de falta de respeto a la persona. Estamos viendo una falta de respeto a las investiduras. A mí me sorprende cuando veo los debates parlamentarios de otros países y veo el debate parlamentario en México, no deja de sorprenderme que cuando veo que en México no puede caer más bajo el debate, me sorprenden y me demuestran que lo pueden seguir degradando. Decía Porfirio Muñoz Ledo, la violencia verbal es abrirle la puerta a la violencia política. Por eso, el respeto es importante. No estoy en una situación mojigata de que me sorprendan o me ofendan las palabras. No. Estoy en una situación donde la investidura del representante de una sociedad tiene que comportarse como eso y no como una voz de carpa de circo hablando de una manera soez, ofensiva, que a muchos no representa. Y una cosa más importante todavía, a pesar de tanta agresión, los legisladores no logran los consensos y los acuerdos. Así que ese no es el lenguaje y esa no es la forma. Y finalmente, es un hecho de respeto porque la ley habla de injuria como un posible delito. Y vemos pues esta situación ofensiva que de alguna manera no está construyendo gobierno, no está construyendo legalidad, no está construyendo acuerdos y decisiones públicas, sino que está siendo un elemento de señalamientos permanentes de los defectos ajenos, como si eso fuera a resolver el problema.
Y por supuesto, pues una gran reflexión y una gran tarea para todos y todas el involucrarnos, el conocer esta serie de derechos, como bien lo comentabas. Existe una gran decepción de muchos y muchas personas en relación a lo que está escrito y a lo que se ve en la práctica, a lo que tengo derecho y a lo que afuera me niegan por muchos factores políticos, económicos, sociales, de corrupción, tantas cosas. Pero yo creo que este espacio de reflexión va a ayudar mucho a que la sociedad pueda llegar a tener mayor conciencia, que pueda involucrarse, que pueda entender que efectivamente no es una pleitesía el que un gobernante haga su trabajo y que nosotros debemos de ser quienes estemos pendientes de su labor, que realmente cumplan y generar las modificaciones necesarias para que, pues si bien es cierto, en un Estado de derecho, pues deben dictar normas claras que permitan pues, que un ciudadano pueda ser respetado y exigir de las autoridades el cumplimiento de su función, que es muy noble. El ejercicio de la actividad pública es una situación muy noble de poder servir a nuestro país en cualquier trinchera. Y bueno, pues yo creo que este espacio, como te comentaba, nos invita a entender, a actuar, a aplicarnos como ciudadanos y pues no sé, alguna reflexión final, Lorenzo, que nos puedas dar en torno a este gran tema sobre pues el derecho humano a una gobernabilidad democrática adecuada. Pues mira, yo lo que le invito a nuestros personas que estén viendo este proyecto, esta transmisión, es que conozcan los derechos humanos, que son sus derechos, nuestros derechos, que sepamos que los gobiernos legislan para darle una mejor vida al ciudadano, no para darle una mejor vida al gobierno, porque no hay ciudadanos municipales, estatales o federales, somos el mismo para los tres órdenes de gobierno. Y los legisladores se abrogan esa decisión para imponerle al ciudadano obligaciones, limitaciones, concesiones, trámites y demás que no observan la integralidad de dónde converge toda la estructura jurídica en la persona. Entonces, es necesario que los ciudadanos sepamos que las leyes están hechas para que el gobierno responda ante una responsabilidad, pero que le garantice al ciudadano sus libertades, no al revés, que le impongan responsabilidades al ciudadano y tenga el gobierno la discrecionalidad de ejercer la autoridad a favor de unos o en contra de otros. Entonces, ese es lo primero. Segundo, el hecho de la manifestación libre de las ideas. Manifestar las ideas es un derecho fundamental a través de la estructura verbal en organizaciones sociales, a través de los medios, a través de la prensa. La defensa de las ideas ajenas es el mejor elemento de reconocer el valor de las ideas propias. Y tercero, el hecho de que exista un mecanismo jurídico que le dé, a través de una alta norma jurídica llamada Constitución, que le dé el respeto al ciudadano para que la autoridad tenga los límites que le permitan al ciudadano vivir con libertad. No es al revés, en donde se le impongan límites al ciudadano y el poder político ejerza a libertad discrecional su poder. Es realmente el derecho humano la toma de conciencia donde la ley le da poder al ciudadano que no tiene poder. ¿Para qué? Para limitar el poder público. Y esta es la toma fundamental de conciencia de que es un derecho humano. Establecer, contar con las herramientas para limitar el poder público mientras exista esta estructura de defensa de su libertad. Yo quiero dejar al ciudadano que nos escucha con esta idea, ¿no? Y sobre todo el hecho de que no es una situación de caridad gubernamental o de cortesía, de que un gobernante dé
o no un beneficio social. Es la obligación del gobernante respetar, velar y mantener sus decisiones para que los derechos humanos personales, institucionales, jurídicos, patrimoniales estén defendidos y que los legisladores legislen para defender al ciudadano y no para defender las veleidades del partido en el poder. Excelente, sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues que la sociedad sepa que existen también este tipo de organizaciones internacionales como el Instituto, donde pues pueden encontrar cualquier tipo de apoyo en la defensa de sus derechos humanos. Vamos a hacer eco de todas las injusticias que se puedan presentar y por supuesto alzar la voz. Yo creo que eso es lo más importante, que la sociedad esté informada, que podamos tener la posibilidad, con toda la capacidad académica, profesional y de conocimiento, de brindar todo tipo de apoyo cuando se vulnera algún derecho humano y sobre todo pues en el ámbito de esta gran sed que tenemos los países de una real democracia, del verdadero ejercicio de la democracia. Lorenzo, pues ha sido un placer, como siempre, el haberte escuchado. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a platicar sobre este gran tema de reflexión y análisis, siempre con una voz calificada, con una voz que nos invita a la reflexión y pues que no sea la última vez que sigamos platicando de estos temas, Lorenzo. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Sergio, muchas gracias a ti y dejo esta idea en el público. Cuando estemos en una conversación donde el tema sea lo que no parece y lo que está mal, preguntémosle a la mesa, entonces, ¿cuál sería el país ideal que tú quisieras tener? Pensemos en ideales y no en reclamos. Pensemos en el futuro y no en un pasado que construya rencor. Pensemos en la forma de hacer algo unidos y no divididos. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Pues con esto cerramos la entrevista a Lorenzo Lazo Margain en este programa Hablemos de Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos y a todas y como siempre, nuestro afecto, nuestra admiración y nuestro respeto, Lorenzo. Muchas gracias. Es recíproco, Sergio. Muchas gracias por invitarme y saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.